bienvenido a tu programa favorito, Empresarios en Acción. Podcast dedicado a emprendedores y empresarios como tú. Y el día de hoy, en este episodio de este podcast, tú vas a conocer los 4 errores más comunes que te convierten en un esclavo de tu negocio. Y escucha con atención, porque también te vamos a dar técnicas y tips para que puedas eliminar estos errores y te conviertas realmente en un empresario de acción, en un empresario que pueda tener esa libertad de tiempo que tanto te mereces. ¿De acuerdo? Yo soy Jessica Morales, empresaria y consultora de negocios, y vengo ayudando a emprendedores y empresarios como tú a poder tener esa libertad de tiempo que tanto se merecen, como una empresa ordenada, como una empresa estructurada. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre cuáles son estos errores más comunes. Y comenzamos. El primer error es la falta de delegación de tareas. Es importante que tú aprendas a confiar en tu equipo, en tu personal, y ellos comiencen a asignar, a tener responsabilidades o actividades. Porque una de las razones o el error más común que cometen los emprendedores es que todo lo quieren hacer ellos porque tienen miedo a delegar. Así que un error sería no delegar o la falta de delegación de tareas, sea actividades, o sea responsabilidades, o sea metas, porque cada uno de estos que te he mencionado son totalmente distintos, ¿de acuerdo? Y el segundo error más común que cometen las personas que los convierten en esclavos de su negocio es no establecer límites. El no establecer límites te hace trabajar constantemente y sin tiempo para descansar o disfrutar de otras actividades que te gustan. Así que establece horarios de trabajo y aprende a desconectarte cuando sea ese horario, ¿verdad? Así como tu equipo de trabajo, tus trabajadores tienen un horario laboral, pues tú también deberías tener un horario laboral. No significa que porque tú eres el dueño de la empresa tengas que trabajar domingo, feriado, 12 de la noche, 1 de la mañana, 5 de la mañana. No, tú también tienes que tener un horario como ellos, porque dentro de tu propia empresa tú tienes un puesto de trabajo, de repente de gerente o de CEO, de director. Entonces cumple ese horario de trabajo, establece límites, porque recuerda que el ser humano alcanza el éxito, la plenitud o la felicidad cuando tiene un equilibrio en su vida diaria. Entonces, establezcamos ese equilibrio en tu vida laboral, estableciendo un horario límite de trabajo para ti. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que en ese horario que tú te dispongas, pues tienes que ser productivo. ¿Ok? El tercer error más común que cometen los emprendedores es, escucha con atención, este es mi favorito, no automatizar sus procesos, como lo estás escuchando. Si tú te aferras a realizar todas tus actividades de manera manual, o sea, operativo, teclita, o uno por uno cargando de aquí para acá, se va a demorar y va a hacer que tú sigas manteniéndote como el todólogo de tu empresa. Si tú quieres que esa empresa pueda funcionar aún sin que tú estés presente, necesitas, como dice el título, automatizar procesos. Necesitas ser el observador de tu negocio y pensar y cuestionar tu propio resultado, cuestionarte a ti mismo, cuestionar tus propias actividades de trabajo, como por ejemplo, si tú tienes un restaurante y tú sabes que se tiene que sancochar el camote, preparar el arroz y luego servirlo, observa tú mismo y tú siempre has venido haciendo ese proceso, ¿ok? Obsérvate a ti mismo y di, ¿de qué otra manera podría hacer esto? ¿Ok? Escucha mi pregunta, ¿de qué otra manera podría llegar a este mismo resultado de una manera distinta al menor tiempo posible? Entonces, refútate a ti mismo, como se dice abogado del diablo, ¿verdad? Refútate a ti mismo. A veces yo misma lanzo ideas y luego yo misma estoy buscando cómo cuestionar mi idea para tumbarla al piso. ¿Por qué? Porque quiero saber si de repente existe una mejor versión de aquella forma en la que se vienen haciendo las cosas. Y una manera es automatizar tus procesos, es decir, poder acortar el tiempo de trabajo que viene haciendo tu personal
A mí me encanta mucho para eso los manuales de funciones para los trabajadores y me encanta mucho porque cuando cada persona tiene delimitado cuáles son sus funciones que van a desarrollar durante cada tiempo o en cada puesto que realiza, y por ahí que yo me voy ahí de mirona, miro la computadora y digo, ¿por qué estás haciendo eso ahí? Y me dicen, no, es que esto de acá lo saco. A ver, un momentito. Y miro por acá, y miro lo que hace ella, y miro lo que hace ella, y digo, ajá, acá hay un error. Pero no es de ella, porque yo le dije lo que tenía que hacer en su manual de funciones. El error es mío que no pude acortar el proceso. Y muchas veces la señorita, un ejemplo, la señorita de ventas emite la factura, luego esa factura se la pasa a tal, y la de contabilidad vuelve a registrar el nombre, la dirección, todo del cliente. Cuando eso ya estuvo, ya digitado desde la señorita que estuvo en el proceso de ventas. Entonces, se podría automatizar eso, jalar con un clic el nombre desde acá a acá y ahorrar tiempo en el que estás tecleando. Y de repente tú me vas a decir, pero Jessica, es 2 minutos. Y ahora le súmale 2 minutos de tu vida en 365 días del año. ¿Cuántas horas has perdido? Y por esas horas estás pagando a tu personal. ¿Te das cuenta? Cuán productivo aún más puede ser cuando automatizas tus procesos y cuando dejas manuales para que la gente sepa qué es lo que tiene que seguir haciendo. Esto es importante para que tú dejes de ser ese todólogo. Y vamos con el error número 4, que es el miedo a delegar autoridad. Muchos emprendedores, empresarios, tienen miedo a delegar estas tareas. Los dueños temen delegar la autoridad y empoderar a su equipo para poder tomar decisiones. Pero si tú no estás haciendo eso, si a ti te da miedo delegar, lo que estás haciendo en el fondo es que estás limitando el crecimiento de tu negocio, porque haces que tú seas el único tomador de decisiones, que tú seas el único resolutor de conflictos. Tú, solo tú. Y si tú te mueres, al carajo tu empresa. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que con miedo y todo comiences a delegar. Y la van a joder a tus trabajadores. Tienes que ser consciente de que se van a equivocar. Pero la idea es de que los acompañes para que se equivoquen menos o para que estés supervisando el trabajo. Pero tienes que comenzar a delegar. Entonces, uno de los errores más comunes es que por el miedo que tienen los emprendedores, se paralizan y no delegan. Y ahí estancas el crecimiento de tu empresa. Haces que se quede chiquita tu empresa, porque solamente depende de ti. Recuerda que el crecimiento de tu empresa depende mucho de ti, amigo emprendedor empresario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿es posible dejar de ser el esclavo de tu negocio y ser un empresario con una vida tranquila? Tienes la oportunidad de tomar el control de tu vida si aplicas estos consejos que te vamos a dar a continuación, ¿de acuerdo? Y te voy a contar también el caso de una persona que no aplicó desde el inicio y mira cuáles son sus resultados, ¿de acuerdo? Tenemos el caso del señor Hernán. El señor Hernán es un hombre que tiene una empresa de cables en una provincia que está en Ayacucho y él vive en Lima. Lima está a 16 horas de viaje. Vamos a suponerle 10 horas, ¿ya? Lima está a 10 horas de viaje de Ayacucho. Entonces, como el señor vive en Lima con su familia, su esposa, sus hijos. El señor construyó una empresa con su hermana y su hermana era la que se dedicaba, pues, en esa provincia donde ellos nacieron, a construir y a generar, vender las antenas. Ellos daban antenas de cable para una población en específica. Sin embargo, cuando la empresa fue creciendo y cuando el señor se jubiló de su trabajo, porque él trabajaba en Lima como empleado y sus ahorritos se los daba a su hermana, quien operaba el negocio en Ayacucho, que estaba en una provincia lejana. Entonces, cuando el señor se llega a jubilar, obtiene un dinerito de su jubilación de $135,000. Él agarra ese dinero y lo inyecta en su totalidad en su empresa porque él confiaba en que estaba un poquito desprestigiada, según lo que él me comenta, pero que él podía hacerla crecer aún más. Entonces, hasta ahí él no había llevado ningún entrenamiento, su formación no tiene ninguna carrera profesional ni técnica, él solo tenía pues la experiencia y el amor por querer emprender y sí conocía de cables, de conexiones de cableado, de electricidad, le gustaba mucho. Entonces él inyecta su dinero y como estaba su dinero de toda su jubilación, su esposa y sus hijos nadie estuvo de acuerdo, pero él siguió, no escuchó consejos y se fue a pelear. Y le fue muy bien, alcanzó a tener clientes.
colegios, empresas, para el cableado, o sea, cosas grandes ya. Y le comenzó a ir bien. Pero luego se quedó estancado. Sus ingresos no subían más de $5,000 por mes. Tenía trabajadores, tenía problemas con los trabajadores porque hacían lo que querían, a veces no iban, paraban enfermos y él tenía que pagar a las personas. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Después de 3 años de seguir como el todólogo de su negocio, donde él hacía todas las actividades y nunca haberse preparado, me llego a conocer, lo llego a conocer y termino conversando, teniendo un almuerzo con él y su esposa. Y su esposa, llorando, me dice: Jessica, yo le he dicho a Hernán que si él no deja esa empresa, yo me separo de él. Estoy cansada, estoy harta. No hemos visto crecer a nuestros hijos por esa empresa. Él ha metido a esa empresa su jubilación y esa empresa no da dinero. Y él decía, pero sí da. Y ella decía, pero ¿dónde está el dinero? Sí da. Y él decía, es que el dinero no lo puedo sacar para gastármelo, lo tengo que inyectar en la empresa. Entonces, esa ganancita que dejaba, él lo invertía en un cableado, o en poner una antena más, en cosas que se requiere de la infraestructura de su propia empresa. Entonces, lo que yo te quiero decir ahora es que este señor quería seguir teniendo su empresa, pero el aspecto físico incluso que él mostraba era una persona más. Yo lo conozco él hace tiempo y es una persona joven y hermosa, o sea, es un señor que tiene más de 60 años, pero parecía Bruce Lee, o sea, delgado y con músculo, con fibra. Sin embargo, ese día yo vi una persona ojerosa, así, ¿cómo se le dice esto? Con las bolsitas de acá, de las ojeras así súper hinchadas, y hasta me contaron que tenía que para poder dormir se tenía que poner un aparato entre la nariz y la boca para que pueda respirar, porque tiene incluso un bypass en el corazón. Entonces, esa empresa le estaba consumiendo su vida misma, ¿ok? Por todas las enfermedades y las preocupaciones de las deudas que tenía, le estaba costando también la relación con su pareja, prácticamente su matrimonio, y le estaba costando la crianza de sus hijos, que se perdió muchos años de su vida por estar metido en ese negocio. Y su esposa dice, Jessica, existió un comprador, pero él, no, su socio no quiso. Y yo ahí me enteré que tenía socio. Y ¿cómo que de verdad? ¿Y dónde está el socio? Si usted siempre está trabajando solo, mi hermana. Y me dice, mi socia era mi hermana. Y cuando existió un comprador, pero mi hermana ya no trabaja conmigo hace esos 5 años, Jessica. Pero cuando existió un comprador, como mi hermana está en la minuta, ella no quiso firmar y el comprador se desanimó y perdí mi hijo. Entonces, mira la importancia incluso de saber escoger a tu socio y de también tú tomar conciencia de la decisión que quieres tomar. Y nuevamente la esposa llega a comentar y me dice, es que sí que él no sabe administrar su empresa, eso no va a funcionar, esa empresa está que lo carcome, mira cómo está todo viejo y todo lo demás. Y yo ya no quiero estar con él, me quiero separar porque no me ayuda. No, yo ya no puedo. En esto de que él viaja para allá, él viaja para acá, en el camino le da un ataque, ya le dio un preinfarto, Jessica. O sea, ¿cuánto más te tiene que costar? ¿Tu empresa tiene que valer tu vida? Yo le pregunto, y nuevamente don Hernán, ¿no? Y don Hernán dice, yo sí sé de cableado, sí sé de mi empresa. Y su esposa, que no estaba en el negocio, le dice, pero no sabes administrar, pero no sabes conseguir clientes, pero no sabes hacer que tus trabajadores te hagan caso. No sabes hacer que esa empresa pueda funcionar sin ti. Porque cuando tú te vienes para acá, para Lima, para las vacaciones, esa empresa los clientes te llaman a ti, ¿o no? Y comienza a sonar el celular. Y su hijita, ¿no? Papá, te está llamando el señor tal, que dice que no hay antena, que bla, bla, bla. Ay, o sea, lo que te quiero decir con esta historia es que tu empresa no tiene que significar un dolor o un fracaso o un sufrimiento o una pérdida o una molestia, no tiene que ser cansado de ser empresa. El hecho de crecer a nivel empresarial también te tiene que dar esa tranquilidad o ese equilibrio. Y para eso, pues, algo inteligente que dijo la esposa es que hay que saber entrenarnos. Una cosa es, si tú eres odontólogo, que tú sepas hacer prótesis dentales, curaciones dentales. Una cosa es que si tú eres ingeniero civil, sepas hacer de edificaciones. Si tú eres arquitecto, sepas hacer construcciones, obras civiles.
Pero que de ahí se te ocurra abrir tu negocio, tu propia empresa y quieras administrar esa empresa, eso es otra cosa. Eso es una cosa distinta. Porque el ser administrador de un negocio es prácticamente otra profesión. Y ni siquiera técnicamente nos lo enseñan en la universidad, porque al que es administrador lo enseñan a nivel empleado. Cómo como empleado vas a asumir tu puesto de administrador, pero no es como empresario vas a asumir un puesto, un rol de administrador. Es totalmente distinto. Y administrar tu propia empresa tiene que ver, uno, con el equilibrio, con la fortaleza, con el liderazgo, con esa capacidad de delegar funciones, ¿ok? Yo sé esto, pum, hazlo. Yo sé esto, pum, hazlo. Y comenzar a ejecutar. Entonces, si tú tienes miedo a fallar, yo te voy a decir la verdad. Yo he fallado miles de veces. He dudado miles de veces. Y justamente ayer hablé con mi coach que salió a almorzar y me decía algo que te identifica, Jessica, es que aunque tienes miedo, te lanzas a la piscina. Y a veces no sabes si va a haber agua o no, pero te lanzas y en el camino, como sea, haces que el agua aparezca en la piscina. Eso es algo que admiro de ti. Y eso es algo en lo que me cuesta trabajar con mis emprendedores. Porque muchas veces las personas son así, ay, pero es que tengo miedo, carajo, lánzate. Y justamente hoy que hablaba con mi otro mentor de México, me decía, es que Jessica, tú tienes algo totalmente distinto que tienen tus clientes. Y es que tú no eres tu avatar, como si. Tú no eres tu cliente, ¿cómo así? Tú eres de los clientes, tú eres de las personas que va y se avienta a ejecutar rápido las cosas. Tus clientes son aquellas personas que tienen miedo a hacer que las cosas ocurran. Entonces me cuesta enseñarte, acompañarte, y por eso son estos podcasts, para ayudarte, para trabajar en tu mentalidad, para trabajar en tu confianza, ¿verdad? Ese es otro proceso, pero habría que tú mismo te pongas a pensar en por qué rayos tienes miedo, en qué otro momento de tu vida has tenido miedo a poder ejecutar las cosas, a comenzar a delegar, a confiar, ¿verdad? ¿En qué otra etapa de tu vida te ha costado confiar en un trabajador? Sí, de repente sí que me robó, de repente sí me engañó. A mí también me han robado, a mí también. Pero tenemos que confiar, tenemos que hacerlo. No hay, y cuando me dicen, ¿por qué lo haces tan rápido? ¿Por qué lo ejecutas tan rápido? Porque, ¿será que he pisado tan hondo, tan profundo, de estar al borde de la muerte, de decir, solo tenemos una única vida, es una única oportunidad la que tienes. Y si tú quieres que esa empresa funcione sin ti, carajo, tienes que ponerte las pilas ahora, porque no va a haber un mañana, no sabes si mañana vas a despertar para hacerlo, no sabes si de acá a un año todavía va a estar tu familia o tus hijos van a estar a tu lado. Entonces solo te toca hacerlo ahora, te toca delegar ahora en la etapa en la que estás. Y las únicas personas maravillosas que te pueden ayudar a hacerlo son tus trabajadores, es tu gente, es tu equipo de trabajo, es el único que te va a poder ayudar a ejecutar esas cosas, más que tú sigas haciéndolo solito. Entonces, si tienes miedo a fallar, con miedo y todo, tienes que hacerlo. Y si de repente por ahí te sale otros temores, pues te lo voy a dar como un ejemplo, ¿ok? Escucha esto. ¿Qué es lo más importante que debes de tener en cuenta si quieres construir más pisos en tu casa? A ver, imagínate que tú tienes tu casa y quieres hacer 2 pisos, 3 pisos, 4, 5, 6, 7. Quieres hacer un edificio. ¿Qué sería lo más importante que tengas que hacer en tu casa antes de construir más pisos? Vamos, respóndeme en los comentarios. ¿Qué sería? ¿Quieres hacer 4 o 5 pisos? ¿Qué es lo primero que miras? Correcto. La columna. Correcto, cómo se pusieron las bases, ¿verdad? Qué tan profundo está esa columna para que pueda resistir hacia arriba, ¿verdad? Pues lo mismo. Y lo mismo con este caso que te conté del señor hermano. Si su empresa y su situación y su vida amorosa y su relación y su salud está tan deteriorada, es porque probablemente desde el inicio, desde cuando era una empresa chiquitita, ¿ok? Desde cuando inició su emprendimiento, no puso las bases sólidas para que ese negocio pueda funcionar. ¿Cómo esperas hacer una empresa si cuando está chiquito ni siquiera tienes la columna, las bases elementales para hacer que ese negocio pueda funcionar? Si hacer que funcione contigo presente es un reto, imagínate cuánto más es difícil hacer que tu empresa funcione cuando tú no estés. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres construir una empresa heredable,
que tú no estás y pueda funcionar, necesitas hacer que funcione cuando tú estás presente. Desde el inicio, desde que es chiquito, poniendo las bases sólidas en ese negocio. Y para eso te vamos a dar 3 pasos muy importantes que tienes que ejecutar para dejar de ser un esclavo de tu negocio. Si tú quieres tener una empresa heredable, si tú quieres tener una empresa que tenga buenas bases, tienes que comenzar a hacer estos 3 pasos que te vamos a decir a continuación. Paso número 1. Cambia tu mentalidad y tu visión. Tengo una mentalidad abierta a nuevos cambios. No creas que porque siempre has hecho así, así se tiene que quedar para toda tu vida. Acepta. De repente traes a otro trabajador nuevo, un chiquillo que no sabe nada, y te contaré una historia maravillosa, pero esa me la voy a guardar para otro podcast. Porque a veces las ideas más magníficas, geniales y locas fuera de contexto salen de las personas que están en los puestos más inferiores. Y escucha a tu personal, escucha. Y si no te hablan, pregúntate pues, ¿alguna vez habrás callado a alguien y por eso ellos mismos ya no quieren participar? Pregúntate, a veces cometemos errores, no tenemos por qué ser perfectos también, ¿de acuerdo? Entonces cambia tu mentalidad y tu visión, escucha a tus trabajadores, escúchalos. A veces ellos tienen las mismas respuestas o las respuestas más acertadas para acelerar ese crecimiento de tu empresa. Ellos te ayudarán con ello. Paso número 2. Capacítate y adquiere nuevos conocimientos. No te quedes y te estanques en eso ya lo sé. No te quedes y digas, eso no es importante para mí porque yo todavía soy pequeño. Yo aún soy chiquito. No podría. ¿Cómo voy a estudiar con los millonarios si ni siquiera puedo hacer esto? Estás mal. En el momento que tú comienzas a invertir en ti, en tu capacitación, es el momento en el que comienzas a elevar tus estándares, tanto como calidad de vida, como ampliar. Y cuando tú ves un producto o un ticket que tú quieres comprar, una asesoría, una consultoría, un curso que tú quieres comprar, y para ti te parece caro, pregúntate a ti mismo. Entonces, si esa empresa, si te parece caro ese ticket, pregúntate a ti mismo. Y entonces, la empresa en la que tengo, si me está pareciendo caro eso, o sea, tu empresa realmente está funcionando. Porque si te parece caro un ticket de $1,000, un curso de $1,000, un curso de $2,000, $3,000, $15,000, probablemente tu empresa no tiene esa capacidad para poder pagarlo. Y probablemente sea porque tú no la estás sosteniendo a que llegue a esa capacidad de poder comprar un ticket de ese tamaño. Entonces, nuevamente, ¿sobre quién recae la responsabilidad del tamaño de crecimiento de tu empresa? Es en ti. Pero muy sobre todas las cosas, en tu mentalidad, ¿verdad? Y cuando estás abierto a escuchar nuevos conocimientos, obviamente esa mentalidad se va a expandir, ¿ok? Tercer paso, planifica el crecimiento de tu empresa. Es necesario planificar si quieres dejar de ser el esclavo de tu negocio. Es necesario que comiences a planificar. Yo tuve una reunión con mi coach, al cual también incorporo en mi programa avanzado que tenemos, y hablaba con él y me decía, Jessica, necesito que me digas cómo va a ser mi proyección contigo para el próximo año, porque quiero hacer otros proyectos también y quiero organizarme. Por supuesto, le digo, mandé un audio, porque yo lo tengo estructurado en un cuadro, cuánto se va a producir, qué se va a hacer cada mes durante todo el año, pero no lo recuerdo. Entonces mandé un audio para que me lo manden. Y mi coach me dice, wow, te lo mandó tan rápido, me dice. Claro, este es un plan donde todo mi equipo sabe cuando hay conferencia, cuando hay consultoría, cuando hay viajes personales de Jessica, cuando hay salidas de rotaciones de Jessica, cuando Jessica hace un curso en el extranjero, todo el equipo sabe. Es como un calendario y a la vez es un plan sobre qué cosas se va a ejecutar cada mes. Lo mismo tienes que hacer tú. Cuando tú tienes ese proyectado, tu gente comienza a trabajar bajo esos objetivos de ese mes en cuestión. Entonces, planifica el crecimiento de tu empresa. Y esto va a ir relacionado con tu facturación, porque vas a decir, para este mes tenemos proyectado lanzar tanto de sacar a la venta tal línea de ropa, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que llevar un margen de venta de, no sé, $50,000. Entonces, ya hay un número de ventas, ya hay un plan que se va a ejecutar para ese mes, porque ese es el proyecto, y a la vez hay que ejecutar todas las demás tareitas chiquitas, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, hacer la compra de mercadería, la construcción de la mercadería, la publicidad, visitar a los clientes, etcétera, de cosas.
¿ya? Entonces, planifiques el crecimiento de tu empresa. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente. Quiero que recuerdes que tu negocio debe ser una herramienta para alcanzar tus metas. Tú tienes tus propias metas y tu negocio tiene que ser eso. Tiene que ayudarte a cumplir esa meta. No es que tú sacrifiques todas tus metas para que tu negocio funcione. No es así. Es al revés. ¿De acuerdo? Evitar estos errores que te acabo de mostrar te va a ayudar muchísimo a alcanzar esa libertad de tiempo que tanto quieres. Para ti, para tu familia y porque tú te lo mereces. Realmente que sí. Y si te ha pasado algo similar, me gustaría que me lo hagas saber. Me gustaría que me cuentes qué cosa más te está pasando, qué cosa te está costando construir tu empresa, qué cosas estás sacrificando para tener la empresa que tienes. Y si te gustó mi contenido, ya sabes, guarda, comenta y comparte este contenido valioso y sígueme en mi podcast, canal de YouTube y todas las redes sociales como Jessica Morales. Te leo. Cuídate.